vamos a proceder a exponer nuestro marco teórico y nuestros resultados de nuestro trabajo titulado La percepción sobre la vacunación contra la COVID-19 en estudiantes de la Facultad de Economía pertenecientes al primero A. Empezamos con el marco teórico. Bien. Mi nombre es Lizeth Milagros Paco Molina y aporté un poco al marco teórico. A continuación voy a hablar sobre el marco teórico. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19, también llamado como SARS-CoV-2, inició el 11 de marzo del 2020. Es una enfermedad respiratoria y que se puede propagar de persona a persona a través de estornudo, tos o hasta respirar. Las vacunas son elementos biológicos utilizados para conseguir una inmunización y de las cuales se crearon varias contra la COVID-19 como la Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca. En este orden, el porcentaje de efectividad son el 95%, 79% y 70%. Los efectos secundarios de las vacunas de la Pfizer, por ejemplo, es la fiebre, náuseas, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza, dolor muscular. En la Sinopharm se presenta el dolor de hinchazón en el sitio de inyección, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, diarrea o dificultad para respirar. En la AstraZeneca está la hinchazón, enrojecimiento donde se aplica la inyección, fiebre, vómitos, dolor en las piernas o brazos y síntomas similares a los de la gripe. A continuación, pues yo me Bueno, yo soy Gabriel Galdos, aporté con un poco del marco teórico y con el desarrollo e interpretación de los resultados. Siguiendo con la exposición del marco teórico tenemos las medidas de la UNSA. Sabemos de sobra que hay actividades académicas que son difíciles de llevar de forma virtual, por no decir imposibles, como las prácticas, los laboratorios o los talleres. Por eso nuestra universidad ha formado una comisión especializada para evaluar qué carreras y sobre todo qué cursos requieren sí o sí de la presencialidad. Serán con aforo restringido, contando con las medidas necesarias del gobierno como el alcohol, el uso obligatorio de mascarillas y protectores faciales, estaciones de lavado de manos en los patios y la obligatoriedad de la doble vacunación en su respectivo carnet. La propuesta que tiene ahora de manejo es que los salones de prácticas sean divididos en 3 grupos, que harán clases presenciales de forma rotativa, mientras los otros 2 observan vía una transmisión en vivo. Esto quiere decir que una clase se parte en 3 y por semana uno de los 3 grupos asiste a clases presenciales, desarrolla sus prácticas y la transmisión en vivo se da a los otros grupos. Para ello se está destinando un presupuesto de emergencia para comprar equipos de transmisión de audio y de video, es decir, cámaras, micrófonos y todo lo necesario para que las transmisiones sean lo más vívido posible y nadie pierda nada de las prácticas. Además, se está solicitando a las escuelas que escriban, que creen un plan de retorno presencial, pero para el segundo semestre recién. Y será un retorno con aforos restringidos, con las con las aulas divididas y con todas las medidas que se exigen del gobierno en ese momento. Nuestro último punto del marco teórico es el retorno a la presencialidad internacionalmente, sobre todo en los colegios. En lugares como Wuhan, Gran Bretaña, Francia, Reino Unido, Alemania, Israel y Rusia, se retornaron ya a clases presenciales, pero a veces no con las medidas necesarias, y se desencadenó en algunos casos un despunte en los contagios de una tercera o una cuarta ola de la COVID. Sin embargo, a la actualidad se han mejorado las medidas y estos países mencionados tienen ya clases presenciales casi en su totalidad y de una forma segura. Ahora, la UNICEF hace énfasis en la necesidad de cubrir clases presenciales para los alumnos más vulnerables, aquellos que por distintos motivos no pueden llevar clases virtuales. Y está apoyando en lugares como Amboya, República Democrática del Congo, Georgina, Ghana, Jordania, la República de Lao, Mauritania y otros países pobres para, con apoyo de ONGs, tratar de que se lleven las clases presenciales de la mejor manera. Aquí en Perú, el MINSA ha dicho que para el próximo año las clases presenciales en los colegios van a llegar a su totalidad, se va a retomar completamente. Este año ya se retomaron en algunos lugares con determinados grupos y con determinadas medidas. Se ha visto que se ha llevado de buena manera, por lo cual el Ministerio de Educación, perdón, el Minedu, estima que para el próximo año vamos a tener ya completamente las clases presenciales en los colegios. Terminamos con el teórico, procedemos con la exposición de las preguntas. Mi nombre es Arlet Tupa Villalta. Mi aporte realizado en el trabajo fue en torno a la búsqueda de información para el marco teórico y la interpretación de resultados para algunas preguntas de la encuesta.
A continuación, vamos a explicar cada pregunta de la encuesta elaborada. La primera de ellas es en torno a cuántos años tienen nuestros compañeros de primero A. Como podemos ver en la imagen, y según la encuesta, el 27% cuenta con 17 años, el 22% con 18 y el 27% con 19 años. Y solo el 24% de los encuestados tiene de 20 años a más. Es por ello que también llegamos a la conclusión que la población estudiada está representada en una mayoría por estudiantes de 19 años a menos. La pregunta 2 es ¿cuál es el género de nuestros compañeros de primero A? Como se puede ver en la gráfica, el 58% está representado por el género masculino, mientras que solo el 42% es femenino. Encontramos una ligera predominancia masculina entre los entrevistados, con una diferencia de solo 8%. Buenas, mi nombre es John Juancho Quetaipe. Yo aporté para el TIF en la información de vacunas y para la encuesta. La pregunta 3 es, ¿en qué departamento de Perú te encuentras, no? Entonces, podemos apreciar que la mayoría, ¿no? La mayoría vive, ¿no? Acá en Arequipa con un 56%, seguido por Puno con un 24%, y luego está Moquegua y Cusco, ¿no? Ambas con un 9%, y finalmente con un 2% se encuentra Lima, ¿no? Ya, siguiente, por favor. Ya, pregunta 4. ¿Te contagiaste por el COVID-19? Entonces vemos que los resultados afirman que ligeramente la mayoría con un 59%, ¿no? Tiene la suerte no se han contagiado, ¿no? con COVID, ¿no? Y un 44% sí se contagiaron. Gracias. Todo. Buenas noches, mi nombre es Georgia Valentina Gómez Iriarte y aporté en parte del marco teórico y para el análisis de las preguntas. Con respecto a la pregunta número 5, que lleva por título ¿recibiste alguna dosis de las vacunas contra la COVID-19? En esta pregunta podemos observar que la mayoría de los alumnos encuestados sí cuenta con ambas dosis de la vacuna, con un 78%, a comparación de una dosis que es de menor proporción, un 13%, que vendría a ser 6 alumnos. 4 alumnos no recibieron ningún tipo de vacuna y ningún tipo de dosis, por lo que solo representa el 9%. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Para poder complementar la pregunta anterior, consideramos también necesario poner en consideración esta pregunta, que es, si no te vacunaste, ¿por qué razón no lo hiciste? Como podemos observar, en los 4 alumnos que no se vacunaron en la encuesta anterior, opinaron que teniendo una buena alimentación e higiene no es necesario vacunar, ¿no? Esto representaron 2 estudiantes. También un alumno respondió que el temor a los efectos secundarios. Para esta pregunta también consideramos necesario una opción que es para que los alumnos puedan escribir la razón exacta por la que no se vacunaron. También nos respondieron que no tuvieron disponibilidad de tiempo y que debieron esperar 3 meses desde que se contagiaron de COVID-19. Gracias. Bueno, mi nombre es Rocío Araceli Pecatari y en el presente trabajo de investigación formativa aporté en la información del marco teórico, en el análisis e interpretación de datos y en la organización del grupo. A continuación, conoceremos qué vacuna contra el COVID-19 recibieron los alumnos del primer año A. Tras el cuestionario realizado, los resultados afirman que de la población de estudiantes vacunados, un gran 71% fue inmunizado por la vacuna del laboratorio Pfizer, mientras que un 24% con las del Sinopharm y la minoría restante, es decir, un 5%, logró inmunizarse con la vacuna AstraZeneca. A continuación, la pregunta 8. Conoceremos si alguno de los alumnos del primer año A tuvieron alguna preferencia por alguna vacuna. Los resultados afirman que el 67% de los encuestados no tienen ninguna preferencia por ninguna de las vacunas en contra del COVID-19, mientras que el 33% restante posee cierta inclinación por alguna de las vacunas, tal como se representa en el gráfico.
Bien, mi nombre es Arvin Yadir González Mamani. Yo aporté en el marco teórico, en la organización y revisión final del trabajo. Bien, continuando con la pregunta número 9. ¿Presentó algún tipo de efecto secundario frente a la vacuna? Según la encuesta realizada, se ha llegado a la conclusión de que, dado el total de alumnos que recibieron una o las dos dosis de la vacuna, el 76% ha experimentado efectos secundarios luego de vacunarse, independientemente del tipo de vacuna que recibieron, mientras que solo el 24% se ha mantenido estable luego de recibir las dosis de la vacuna. Bien, la pregunta número 10, que va relacionada con la anterior. ¿Cuál o cuáles de los siguientes malestares se presentaron? En el gráfico podemos apreciar que los efectos secundarios que tuvieron los alumnos son el dolor de cabeza, el dolor de brazo, el principal efecto, con un 34%, seguidamente del dolor de cabeza con un 24%, fiebre un 19%, dolor de espalda un 12%, mareos un 8%, y el 3% presentó otro tipo de malestar. Continuando con la pregunta número 11, mi nombre es Estefanía Lucero Vargas Toala, aporté en el marco teórico y en las conclusiones. Bueno, la pregunta número 11 nos preguntamos ahí, ¿no? ¿Cuán importante consideras que es ir a vacunarse? En el gráfico podemos observar que el 51% de los alumnos consideran que es de gran importancia, de mucha importancia, vacunarse contra la COVID-19, junto con un 27% que expresa que solo es importante. Asimismo, el 13% que considera que puede o no ser importante están neutrales en cuanto a esa pregunta. Y por otro lado tenemos un 4 y 5% que considera que es poco importante o nada importante recibir la vacuna contra el virus. Bueno, siguiendo con la pregunta número 12, si conservan o no su carnet de vacunación, tenemos, ¿no?, en el gráfico que un 84% de los alumnos vacunados y encuestados conservan aún su carnet de vacunación y saben el lugar donde se encuentra. Sin embargo, un 9% tiene su carnet, pero desconoce su ubicación o duda dónde puede estar guardado. Y por último, el 7% no cuenta con su carnet de vacunación a la mano, sea por diferentes motivos. Bien, continuando con la pregunta 13, mi nombre es Mendoza Mercado Kevin Fabián y ayudé en la elaboración del marco teórico y la elaboración del video además. Bien, la pregunta 13 nos dice, ¿estás de acuerdo con el decreto supremo sobre que el carnet de vacunación será necesario para ingresar a espacios cerrados o acudir a un centro laboral de manera presencial? Para nuestro grupo de Economía Grupo A, los resultados dieron que un 45% estuvieron muy de acuerdo, un 14% estuvo de acuerdo, un 14% también estuvo en un estado neutral, en desacuerdo estuvo el 16% y por último el 11% estuvo muy en desacuerdo. Bien, para la pregunta 14, si estás de acuerdo con el anuncio de la UNSA sobre poner como requisito las 2 dosis de vacuna para el retorno a clases, los resultados que dieron nuestro grupo A fueron, bueno, que esta pregunta revelaron que la mayor parte de los estudiantes encuestados, con un 51%, en total serían 23 estudiantes, está totalmente de acuerdo con el requisito de tener ambas dosis para el retorno a las clases, a comparación de un 11% que representaría a 5 estudiantes que se encuentran en un total desacuerdo de la medida en cuestión, al igual que la escala 2, que se refiere en estar en desacuerdo, y la escala 3 con un 9% que representa a 4 estudiantes, y la escala 4 con un 18%, donde son 8 estudiantes, vendría a ser el estado de acuerdo a esta medida. Mi nombre es Grecia Ishwara Movera. Ayudé con la realización del formulario y con el video. Bueno, la pregunta 15. ¿Cuán protegido consideras que estás después de tus 2 dosis para volver a las clases presenciales? Como podemos ver en la tabla, los resultados
hacia la última pregunta, indican que el 12% de los estudiantes, que representa a 5 estudiantes, indica que no se sienten para nada protegidos a pesar de haber recibido ambas vacunas. En cambio, el 14%, que son 6 estudiantes, indica que se siente muy seguro para volver a las clases presenciales a pesar de el COVID-19. La escala mayor de los votos se encuentra entre 3 escalas de intensidad. La mayoría de votos está en la escala número 3, con el 36%, que representa a 15 estudiantes. Asimismo, también está la intensidad número 2, en la cual hay el 9%, que representa a 4 estudiantes. Y por último tenemos al grado de intensidad, que es el número 4, que representa al 29%, en el cual están 2 estudiantes. Ya. Las conclusiones. Bueno, en conclusión, a pesar de toda esta controversia que existe sobre las vacunas, se puede apreciar que hay personas que las apoyan y otras que creen que son dudosas y por ello indican que son peligrosas. En la encuesta realizada se observó que la mayoría de estudiantes, 35 de ellos, se encuentran vacunados de las 2 dosis. Y según algunas investigaciones, algunos estudiantes no se vacunaron ya que no tuvieron tiempo o creyeron que cuidándose con las medidas que ellos consideraban necesarias, no debían de vacunarse o simplemente debían de no contagiarse contra el virus o debían de esperar los 3 meses para que se olviden de esto. Y por un lado, la mayoría de encuestados considera que es muy importante el decreto supremo sobre llevar el carnet de vacunación y que se debe portar con este para ingresar a la universidad y a otros espacios cerrados. Y por el otro lado tenemos a la mayoría sintiéndose no tan protegidos con las 2 dosis recibidas. Gracias.